Hola a todos, bienvenidos a nuestro último video de este estudio bíblico del libro de Gálatas. Hemos caminado durante varias semanas, capítulo por capítulo y algunos versículos de este libro tan bonito como es el libro de Gálatas. Hoy estamos ya en el último video y quiero recordarles que vamos a tener la próxima semana un tiempo en virtual donde nos vamos a reunir a tener preguntas, dudas, vamos a explorar un poquitico más. Todos los que han hecho parte de estos estudios en diferentes lugares, nos vamos a reunir en Zoom y vamos a tener una reunión virtual para explorar ideas, preguntas, todavía dudas que hayan quedado de este estudio de Gálatas. Así que estén pendientes de nuestras redes, estén pendientes de los grupos de información para la hora y el momento en el cual, día y hora, en donde nos vamos a reunir a hacer este tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, hoy estamos finalizando ya el estudio de Gálatas en el último capítulo, que es el capítulo 6. Cada semana hemos venido trabajando algunas temáticas, algunas ideas de este libro y ha sido una bendición para todos nosotros poder explorar un libro completo de la Biblia en esta manera, en diferentes lugares, en diferentes casas. Así que nos emociona mucho poder haber hecho esto durante este semestre. En el capítulo 6, que ustedes están ahí reunidos y están en sus casas, quisiera animarlos para que ahí donde estén abran sus Biblias. Recuerden que nosotros estamos usando la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden tener cualquier otro tipo de versión. Entonces quisiera que me acompañaran al capítulo 6 de Gálatas, que dice lo siguiente. Pablo termina diciendo entonces lo siguiente. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que solo viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante, que nadie me cause problemas con esas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Bueno, algunas ideas antes de que ustedes vuelvan a leer este texto. Pablo aquí entonces termina esta carta y digamos que aquí no tiene un tema único, como en diferentes capítulos que hemos visto de Gálatas. Aquí
digamos que habla de diferentes cosas y de diferentes temáticas en este último capítulo. Entonces, Pablo, por ejemplo, aquí da algunas pinceladas sobre la responsabilidad cristiana, la instrucción de la palabra de Dios, lo que produce el Espíritu Santo en una persona, no cansarnos de hacer el bien, y termina hablando de un tema que ha sido, digamos, central en la Carta de Gálatas, y es el tema de la circuncisión y de la supremacía o de la centralidad de la cruz en el mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo aquí, digamos, esboza estos últimos temas en este capítulo. Y digamos que para centralizar y puntualizar algunas cosas de las que Pablo menciona. Pablo aquí, por ejemplo, nos habla de que la ley de Dios se cumple en Cristo. Y ese poder del Espíritu Santo en la vida del discípulo, del cristiano, se muestra a través del amor. Entonces Pablo, por ejemplo, que es algo que usa en la carta y habla de la naturaleza pecaminosa, se trata, digamos, de los deseos carnales de la carne como tal, y cómo la vida eterna y la vida en el Espíritu viene a contrarrestar esas obras de la naturaleza pecaminosa. O sea que nos da una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de vivir la vida. Ya no estamos sujetos, que es algo que Pablo también menciona en Romanos, ya no estamos sujetos a la ley de la carne. O sea, ya no tenemos que vivir esclavos a la ley del pecado. O sea, ya el pecado no ejerce un poder absoluto sobre nosotros. De alguna manera ejerce el poder que nosotros le demos, el que nosotros le permitamos a través de nuestras acciones. Pero si nosotros vivimos en el Espíritu, es lo que Pablo dice pueden vivir una vida libre, una vida diferente. Entonces, Pablo termina también este capítulo hablando del tema de la circuncisión. Y es algo que me llama mucho la atención porque recuerden que hablamos de pronto en el primer video, en la introducción, ellos eran judíos, muchos de ellos judíos, que la circuncisión, digamos, hacía parte de los rituales que eran aceptados por el Imperio Romano y que los identificaba como judíos. Al no hacer eso, entonces ellos de alguna manera estaban perdiendo algo de identidad cultural, pero también algunos beneficios con Roma. Y entonces aquí está la lucha de los cristianos, porque ellos ya Pablo dice no es necesario que se circunciden, pero eso de alguna manera también generaría algunas tensiones socioculturales y políticas para ellos en ese momento. Y yo creo que todos nosotros como cristianos estamos en esa tensión día a día, en nuestros trabajos, en un mundo corrupto, en un sistema que a veces es tan desigual, en el cual es tan normal, por ejemplo, decir hagamos esto, no importa, esto debajo de la mesa. Y entonces vivir la vida cristiana con un libro como este de Gálatas que nos llama al discipulado, a la formación cristiana dentro de los parámetros bíblicos, pues también nos exige y nos lleva a vivir esa misma tensión que vivían los primeros discípulos, o al menos los discípulos de Galacia en ese momento. Pablo termina entonces hablando de la nueva creación, que es algo que también Pablo desarrolla mucho más en Corintios, por ejemplo. Y esto es muy interesante, este tema de la nueva creación, cómo en Cristo Jesús no solamente se perdona nuestros pecados, nos limpia de nuestra maldad, nos da vida eterna, pero nos hace una nueva creación. Y Pablo termina este capítulo y este libro hablando justamente de eso, de una nueva creación. Entonces, Pablo aquí ya finalmente dice, con mi propia puño y letra escribo con letras grandes. Esto era porque muchos de ellos lo que hacían era dictar y ellos tenían personas que escribían lo que ellos iban dictando a medida que iban hablando. Entonces esto es parte de lo que Pablo enseña y termina, digamos, definiendo acá en su libro. Y este saludo final, esta parte en la cual Pablo termina, la condensa o la centraliza, digámoslo así, en la obra de la cruz. Pablo entonces menciona y termina diciendo, finalmente, no hay nada más importante para nosotros que lo que Jesús hizo en la cruz. Y esa es la centralidad de nuestro mensaje. Y que esa sea la centralidad también de nosotros.
la obra de Jesús, la cruz de Cristo, cómo esa cruz nos da vida, nos levanta, nos ayuda y nos hace ser una nueva creación. Así que durante este recorrido que hemos tenido del libro de Gálatas, yo espero que hayamos entendido un poco más la urgencia de Pablo de que la iglesia en Galacia tuviera una formación, un discipulado centrado en la cruz de Jesús y no en las obras humanas. Que estuviera centrado en la gracia de Cristo y no en las obras de la ley. Y esto es algo que para nosotros es muy importante hoy en día en la vida cristiana. Que podamos ser formados, que podamos tener raíces profundas, que podamos tener fundamentos sólidos para un mundo tan volátil y tan lleno de filosofías, aún en la iglesia cristiana, tan lleno de tendencias que a veces apuntan a muchas otras cosas y no a la cruz de Jesús. Así que ahora que terminamos y espero que en sus grupos vuelvan a leer esta carta, este último capítulo de Gálatas, vuelvan a leerlo y se pregunten entonces qué les llama la atención de este capítulo, qué dice acerca de Dios, qué dice acerca de nosotros como seres humanos y qué nos lleva a vivir, a practicar. Y que esa sea la bendición para cada uno de nosotros en nuestros grupos, poder compartir la palabra de Dios juntos y estar juntos en este tiempo. Muchas gracias a todos por los que han seguido en sus grupos este estudio, por sus comentarios, por su apoyo y esperamos que podamos seguir haciendo más estudios como estos en próximos meses y próximos años. Así que el Señor los bendiga y recuerden que nos vamos a ver en unas próximas semanas para un tiempo de preguntas y respuestas acerca del libro de Gálatas. Dios los bendiga a todos y continúen entonces en sus grupos estudiando la palabra. Chao. Mijo, que quieto, le digo que quieto y no se queda quieto, mijo. Me va a tocar es darle un juguetazo.